Aquello fue horrible. A la ola humana hambrienta y descalza, silenciosa, cubierta de harapos, vagando por las calles con sus enfermos, durmiendo a la intemperie, mendigando sin cesar. Ellos, que en sus fincas y bohíos nada carecían y que como medida de guerra para evitar que pudieran ayudar y cobijar al insurrecto, se los ordenaba el cruelísimo desalojo. Radio Camoa presenta En la memoria de un pueblo. Transcurren los primeros meses del año 1895 y Arsenio Martínez Campos se convierte en el gobernador y capitán general de la isla de Cuba. La situación política del país es crítica y se torna insostenible. Ante tal problemática, se dirige en carta confidencial a don Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros de España. La miseria y el hambre serían horribles. Aislaría los poblados del campo. Tal vez llegue a ello, pero en caso supremo, y creo que no tengo condiciones para el caso. Solo Weyler las tiene en España. La guerra se extiende a toda la isla con la llegada de la invasión del Ejército Libertador a las provincias de La Habana y Pinar del Río. Este hecho proporciona la destitución de Martínez Campos y se designa en su lugar, el 10 de febrero de 1896, al marqués de Tenerife, general Valeriano Weyler y Nicolau. Bueno, Weyler merece para su calificación una mala palabra. Jorge Fernando Garcel Domínguez, máster en arqueología. Fue realmente un capitán general que viene realmente a liquidar la revolución que se había comenzado en Oriente, que ya estaba muy cerca de la zona de La Habana, y realmente viene a rematar con medidas drásticas todo lo que los cubanos habían logrado de la manera más cruel, de la manera más sanguinaria posible. Era realmente el tirano ideal para acabar con esta revolución. Armando Valido Menció, especialista de monumentos y sitios históricos en San José de las Lajas. Weyler pues era un hombre bien desagradable desde el punto de vista físico y desde el punto de vista, vamos a decir, de su carácter. Don Valeriano Weyler y Nicolau, marqués de Tenerife, era un hombre bajito, con unas patillas, que le decían inclusive patilla de mono, con una cara siniesca, un carácter brusco, que no tenía compasión con nadie, muy mal educado. Weyler, al inicio de su mandato, pone en práctica la política de reconcentración en la isla. Esta consiste en eliminar la ayuda que los campesinos le brindan a los mambises y facilitar de esa forma la victoria de las fuerzas españolas. Las primeras medidas de la reconcentración se emiten el 21 de octubre de 1896 y comprometen a la provincia de Pinar del Río con la esperanza de ahogar las tropas de Maceo y sus hombres. Fueron años, como decía, duros para todo el país. Principalmente ya la reconcentración era un segundo ensayo que se hacía en Cuba. El primero estuvo muy dirigido para la Primera Guerra, o sea, la Guerra del 68, y principalmente estuvo hacia la zona central del país. Por eso se habla de reconcentración, o sea, es nuevamente tomar una idea, una iniciativa que se había tomado en esa guerra, y se retoma de nuevo en 1896-97, que es cuando comienza realmente a hacerse los primeros bandos, entra Weyler, toma las primeras medidas, comienzan un grupo de bandos que empiezan a controlar, direccionar, concentrar las poblaciones hacia las ventas, hacia los cultivos, hacia todo lo que se movía en el país, empiezan a controlar y por supuesto a prohibir determinadas cosas. Todo estaba para aniquilar a los mambises que estaban en el campo. Esa era la medida principal.
El 1 de enero de 1897 comienza la reconcentración en el territorio de San José de las Lajas. Por este entonces, San José ocupa un aproximado de 180 kilómetros cuadrados de tierra. El gobernador general ordena en un periodo de 8 días la recogida de todos los habitantes en los campos o fuera de la línea de las fortificaciones. Con este objetivo se edifican en el territorio lajero 24 fuertes y 9 reductos en todo su perímetro. El caso de Güines y San José de las Lajas fueron los territorios del país más, pudiéramos decir, abatidos por estas medidas. En el caso de Güines se cercó la ciudad completa, o sea, el pueblo en aquel momento se cercó realmente con alambre de púa. San José también le hicieron estos cercos, pero realmente no se cercó con el alambre de púa. Se hicieron determinados fortines, determinados reaductos que estaban llenos de guardias, que entre uno y otro estaban cerca a nivel de tiro, y esto evitaba de que cualquier entrada de los mambises hacia las poblaciones. Por lo tanto, dentro de estos cercados, dentro de estos áreas que estaba realmente bien vigilada, se concentraban las poblaciones que venían de los campos, provenientes de los campos. El 19 de enero de 1897, el gobernador general Valeriano Weyler pernocta en San José de las Lajas con una numerosa tropa de los 14 batallones bajo su mando. Francisco Sáenz de Rosas, alcalde de la localidad lajera, decide que la familia Menció hospede al capitán general de la isla. Armando Valido Menció, museólogo y especialista de monumentos y sitios históricos de San José de las Lajas, guarda las memorias de lo ocurrido. Weyler llegó por la mañana, pasó la noche. Cuando llegó a Güines, dijo, me parece que he dormido en un campamento mambí. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo catalán no se consideraba español, se consideraba catalán. Era un independentista de Cataluña que precisamente vino huyendo por problemas políticos de allá, odiaba el gobierno español. Máximo Gómez fue el padrino de mi abuela. Fíjate el grado de amistad. Weyler llega, ¿no?, a San José, como te dije, y se siente mal, o sea, nota la frialdad de la familia que le ha sido impuesta la visita. Todo esto va enmarcado porque los reconcentrados están en los portales, se están muriendo en los portales en estos momentos. Quiero decirte que Weyler no durmió esa noche, se pasó caminando por el cuarto toda la noche, no dejó dormir a nadie. Al día siguiente, bueno, se fue y dejó un mal recuerdo en la casa. En el Museo Municipal se conserva todo el juego de té que Weyler usó en esos momentos. Y yo en mi casa particular conservo una propaganda que mi abuelo tuvo que comprar, obligado también, una propaganda borbónica que tuvo que poner en la sala para recibir a Weyler. Es un plato de bronce con el escudo de los Borbones y con el retrato del rey Alfonso XII. Las consecuencias de la reconcentración son palpables. El hambre, la miseria y las enfermedades ponen fin a la vida de muchos cubanos. San José de las Lajas sufre el devastamiento provocado por las enfermedades y las soluciones se imponen. Bueno, mira, entre las principales causas de muerte en el periodo de la reconcentración, que data de 1896 al 98 aproximadamente, están las gastroenteritis, las enfermedades respiratorias, las enfermedades asociadas a la mala nutrición y sobre todo enfermedades infectocontagiosas muy graves que existían en aquel entonces, como es el caso de la viruela, con varios periodos de recurrencia de esta enfermedad. Marcos Molina Waldemirov, médico veterinario y doctor en ciencias jurídicas. A partir de esta concentración forzada de las personas tenían que recurrir a vías diferentes para poder subsistir. Dígase de que en aquel entonces no existía una cuota de alimentos como existe, ni las personas podían cultivar porque en el bando presidencial se establecía que las personas tenían que estar en un área limitada. En tal sentido, también las condiciones higiénico-sanitarias de San José eran muy deplorables. Con materiales que hemos consultado de la época, se habla de que, por ejemplo, la laguna del Hoyo Escribano, que radicaba detrás de la calle 48,
En esta laguna las personas lo mismo la utilizaban para bañarse, que la utilizaban para bañar los animales, que para depositar escombros, etcétera, y lo más peligroso que la utilizaban para tomar. Por supuesto, podrán comprender cuántas enfermedades se pueden transmitir por esta vía, sobre todo enfermedades entéricas. Jorge Fernando Garcel Domínguez. En el caso de la salud pública, se crean lazaretos. Arturo Chicharreta y su familia donan un espacio que estaba muy cerca de la zona allá de la Sedanita, o sea, en las calles aledañas allá a la iglesia, y allí se hace un lazareto. Ese lazareto se atendía a todos los pobres que estaban enfermos de viruela y de todas esas enfermedades se empiezan a atender allí, se concentra la medicina allí, se concentran los médicos, hay muchos médicos lajeros que se dedican a cuidar a estas personas que estaban en ese lugar. España, por su parte, también inmediatamente crea un hospital militar, que es exactamente donde está hoy actualmente la Sedanita. Allí se hace el hospital militar, que también se atienden, por supuesto, los prisioneros de guerra. Creí, y no sin razón, que mi madre iba a perder el juicio en este periodo de la vida. Quería a todo atender, a tanto ayudar, y el gigantesco esfuerzo de la infeliz se perdía como un grano de arena en el revuelto mar. Fue terrible. Yo he tenido la oportunidad de ver las fosas comunes de la reconcentración cuando se hizo la intervención arqueológica en el sitio fundacional de San José de las Lajas, donde estaba el cementerio. Son impresionantes la cantidad de muertos, hambre. Las fotos de la reconcentración son fotos muy parecidas a los campos a las fotos, de los prisioneros de los campos de concentración nazi. Hay otro cuento también importantísimo. Mi bisabuela se enfermó de los nervios a ver a tanta gente muriéndose, tantos niños muriéndose, tantos ancianos muriéndose. Y no podían remediar la situación, pero ya no podía más y mandó a hacer una gran caldera, por ejemplo, para un ajiaco, para repartir a los reconcentrados. Todo esto exponiéndose, porque quien ayudaba a un reconcentrado pues sufría cárcel en este aspecto. O sea, ni siquiera se podía ayudar desde la caridad, desde nada. Y entonces, bueno, ella dijo, no, hay que ayudarlos, aunque sea una gotica de agua en el mar, pero hay que ayudar a esto. Prepararon una caldera enorme y cuando las negras sirvientas salieron con la caldera, aquella caldera, se le tiraron toda aquella masa de gente, viraron la caldera, comieron en el piso todo aquello. Fue una situación completamente terrible, a tal punto que mi tía, que era una niña en aquel momento, muchos años después, compra un libro, que son las memorias de Matanza, las memorias que publicó Fernando Ortiz de Doña María de Sinmeno y Cruz, una dama matancera. Y cuando ella habla de la reconcentración con todas estas cosas, todas estas características, mi tía anota en el libro dos cosas importantísimas. Esto yo lo viví y todavía estoy sintiendo el olor de los reconcentrados. Era un olor terrible, era el olor de la muerte. La historia se impregna del esfuerzo y la entrega de muchos cubanos en la lucha por defender la libertad. Sus nombres viven en la memoria de un pueblo que sufre por los dolores de la injusticia y la opresión. Quiero hablar también aquí de dos lajeros importantísimos que ayudaron mucho a los reconcentrados. Uno es Alicio Ruiz, que era entonces muy joven, dependiente de la bodega de mi bisabuelo El Gallo, que después fue el fundador del Banco de San José de las Lajas, alcalde del pueblo, y que, vamos a decir, exponiéndose por la noche, llevaba medicamentos a los moribundos, un poco de vino, quizás, y muchos niños murieron en sus brazos. El cura de San José de las Lajas, que era Monseñor Estrada, González Estrada, posteriormente se convierte en el primer obispo cubano que toma la ministra de La Habana, de 1903 a 1925. Él era el sacerdote en esos momentos, recién graduado de sacerdote, y entra a San José desde el año 1893. O sea, cuando llega la reconcentración ya tenía 3 años relacionados con el pueblo lajero y con su población. Por lo tanto,
él fue una de las personas que se van a destellar dentro de toda esta gama, pudiéramos decir, de cubanos residentes en La Jero, para evitar de que la muerte realmente fuera mayor. Armando Valido Menció. De ese grupo que ayudó a los reconcentrados es el párroco después, don Pedro González Estrada, que en la historia local y en la historia de Cuba se le reconoce como el ángel de los reconcentrados, precisamente por la labor que desarrolló con ellos, ¿no? Ayudándolos en sus enfermedades, en sus dolores, en su muerte, buscando alimentos, buscando comida. Don Pedro era para mí, era cubano, amigo de Máximo Gómez. El panorama que se vive durante la reconcentración conlleva a adoptar diversas medidas en el territorio lajero. Muchos pueden beneficiarse. Sin embargo, el hambre y la muerte imperan. Jorge Fernando Garcel Domínguez menciona algunas de estas acciones. La creación de cocinas populares y económicas, que también se conocían como cocinas colectivas, donde se entregaban diariamente 2 raciones de comida, que eran realmente 2 cucharones de comida, que era como un tipo de sopón, con mucha carne, con vianda, y eso se le entregaba a la población con 2 raciones, te decía, a los adultos y 1 ración a los niños. Eso, por lo tanto, mermaba la muerte por hambruna. La repartición de tierras que estaban dentro de este marco que estamos hablando, que estaba custodiado. Esta tierra que se llamaba las tierras de cultivo, se les entrega a esta población reconcentrada para que cultivaran los productos. Pero pongamos el ejemplo, si usted empieza a cultivar, el producto demora 3-4 meses para realmente tener los frutos. Por lo tanto, en esos 3-4 meses la población tenía que vivir algo. Y las cocinas colectivas sustituyen esta carencia de alimentos en ese tiempo. Otra de las medidas que se toman dentro del municipio fue la entrega de tierras o áreas dentro de la zona urbana o de determinadas zonas urbanas que estaban en San José de Las, como vamos a hablar de un ejemplo de Pueblo Nuevo, que es actualmente el barrio de Guardemiro, cerca de las lagunas. Por supuesto eran tierras baldías, tierras malas, y se le entrega para que allí se concentre y hagan sus casas. La historia deja sus huellas imborrables en la vida de los pueblos. El tiempo pasa y es difícil olvidar los gritos de lamentos y las escenas marcadas por hombres con almas despiadadas. En San José de Las sufrió la pérdida de más de 5.000 personas, o sea, civiles. El dolor se revive al evocar aquellos tiempos difíciles y crueles de la reconcentración. El llanto dibuja el rostro de muchas personas. La tristeza y el odio no dejan de inundar cada rincón de nuestros corazones. Y he sido marcado por la reconcentración, por el testimonio familiar. Nunca se les olvidó, nunca lo dejaron de sentir. Pero cada una de las víctimas las llevamos como parte viva de nuestro ser. Sus anhelos, sueños y esperanzas se reflejan en la vida de cada niño, de cada anciano, de todos los lajeros y cubanos. Radio Camoa presentó En la memoria de un pueblo. Agradecemos la colaboración a Jorge Fernando Garcel Domínguez, Marcos Molina Gualdemirov y Armando Valido Menció. Asesoras Tamara Sotolongo y Maite Enríquez. Grabación, musicalización y edición Carlos Alberto Hernández Guzmán. Voces Natalie Giso y Jorge Rivera. Guión y dirección general Michael García Pérez. Hablándoles María Elena García.